Recomiendo, estamos aquí en 4000 compartiendo en este caso un desayuno en esta mañana santafesina junto con la diputada provincial del Partido de Vida y Familia, con Natalia Armas. ¿Cómo andan, Nati? Muy bien, Maxi. Gracias por el programa. Muchas gracias a vos. No, por favor, por compartir este café. Exacto. No sé si no serán los últimos, con que se viene el calorcito, ya el verano nos está empezando a acariciar. Empezaremos los licuados, ¿no? Exactamente, un milkshake, tal cual. Alguna bebida, si no, si es de noche, un poquito con alcohol, si no, no sé si no hay que manejar. Sí, no sé, con conductor designado. Muy bien. Nati, hablar de distintos temas relacionados con lo que tiene con la realidad y con lo que vivimos dentro de la sociedad, y uno de ellos es la discapacidad, y presentaste proyectos relacionados con eso y tener entre comillas un manual de cómo por ahí los empleados públicos deben actuar ante personas que concurren a cada uno de los establecimientos públicos que hay en la provincia de Santa Fe, cómo deben desenvolverse para ayudar, colaborar y asistir a estas personas, ¿no? Sí, exacto. Vos sabés que justo estos días estaba llevando adelante una capacitación obligatoria para los agentes estatales en materia de discapacidad, lo cual me parece fantástico porque ya lo hemos conversado en alguna otra oportunidad, pero el tema de discapacidad ha ido cambiando, por así decirlo, la definición. Claro. Antes hablábamos de la persona que tenía la discapacidad y hoy hablamos de las barreras que le pone la sociedad a una persona y entre comillas la discapacita, por así decirlo, porque no le permite el acceso, la igualdad. Hoy cuando hablamos de la persona con discapacidad, justo un paralelismo que hacían entre la vieja perspectiva que tenía que ver con la perspectiva biomédica, que era curar al discapacitado, digamos, en las terapias iban a cuidar al discapacitado. Y hoy hablamos de que la persona con discapacidad pueda desarrollarse con autonomía. ¿Y cómo cambia esta visión? Porque uno dice, si yo, por poner un ejemplo, ¿no?, pongo una rampa de acceso, la persona que está en silla de ruedas ya no tiene una discapacidad, por así decirlo, es una persona tan común como cualquiera otra, porque permite acceder a donde quiere llegar. Entonces le quitamos con esa barrera que teníamos antes por no tener el acceso, su discapacidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, esta capacitación viene a abrirnos un poco la mente, sobre todo a quienes estamos encargados de las políticas públicas, pero a cada uno de los ciudadanos en la sociedad, digamos, de cómo ayudar a la persona con discapacidad para que logre su autonomía dentro de donde le toque, es decir, una silla de ruedas, si es con un bastón blanco, si es con muleta, con la situación que sea, pero bueno, que no seamos nosotros quienes pongamos la barrera a la persona con discapacidad, ¿no? Claro, o que lo tratemos con una con una discapacidad aún mayor, totalmente. Tratándolo como aún peor de lo que es. Totalmente. La realidad. O sea, que más te adentras en el tema y te das cuenta que hay tantas cosas sencillas que podrían hacerse para ayudar a las personas con discapacidad. Me pasó el otro día porque me llamó la atención, estaba en un ascensor en un hotel de Buenos Aires y los botones del ascensor estaban bajos. Y vos decís, realmente, una persona con silla de rueda, qué bueno, genial, entra al ascensor y después tiene que pedir a alguien que toque el botón porque no llega. Una pavada como tener los números más abajo. Claro. Y además me acuerdo porque tenía barandas y dije, genial, porque pueden hasta agarrarse y apoyarse así. Y son cosas sencillas realmente, uno no está pidiendo grandes cambios, digamos, en la sociedad. Digo, ¿cuánto nos falta avanzar realmente? Y creo que esta capacitación que se está dando puede llegar a venir en ese sentido a abrir la cabeza. Abrir las cabezas, sí, abrir las cabezas. Hemos presentado otros proyectos, uno tiene que ver, por ejemplo, no todas las escuelas de la provincia, lo habíamos conversado que había habido un estudio, tienen, por ejemplo, estacionamiento para las personas con discapacidad en la puerta. Bueno, eso presentamos un proyecto. La ley de discapacidad, que es una ley nacional, habla del acceso que se tiene que dar a las personas e inclusive menciona, no sé si en el artículo 9, el tema del estacionamiento frente a las instituciones educativas. Bueno, presentamos un proyecto para que en las instituciones de la provincia, que es materia provincial, haya siempre un lugar reservado para personas con discapacidad. Algo, vuelvo a decir, básico. Estamos planteando cosas sencillas y básicas. Claro, y que hoy, a ver, todos aquellos que somos padres y que llevamos a nuestros hijos al colegio, vemos que lo único que es reservado en los establecimientos escolares es para el transporte escolar, nada más. Totalmente. Si lo único que es para eso, digo, cualquier persona que tenga un hijo, un chico con discapacidad, o a ver, vayamos a un caso más que le puede pasar a cualquier familia, que tenga un hijo que tuvo un accidente, que tuvo un problema, que tiene que estar en silla de ruedas, que tiene que ir con las muletas, digo, no tiene forma de dejar el auto en un lugar que esté destinado específicamente para eso. Totalmente, eso está bueno, eso, la aclaración tuya, porque cuando uno habla de discapacidad, no hablamos solo de las discapacidades que son permanentes, claro, sino también las transitorias.
como vos lo dijiste, el clásico jugando al fútbol que se fractura Claro. y la historia, bueno, esa persona tiene que tener menos distancia hacia la puerta de la escuela, por una cuestión de obviedad, digamos, porque no es lo mismo caminar 3 cuadras porque no tenés dónde estacionar que cruzarte enfrente a la puerta, digamos. En esos casos también se necesita ese acceso y es básico, ¿no? Claro, porque es el acceso, más tener el acceso, digo, delimitado. A ver, es una cuestión, es un cúmulo de cosas. Vos tenés el acceso, pero ese acceso lo tenés que tener justo en el lugar donde esté también la rampa para que la gente, aquella persona que tiene que subir, no tenga que subir un cordón de la escalera, si tiene que, ya sea por la silla de ruedas o porque va en muleta, digo. A ver, está todo pensado y diagramado para la accesibilidad en definitiva. Otras cosas que, por ejemplo, bueno, esto yo lo he visto en otros países, pero el tema de los semáforos sonoros. Hoy todos los semáforos deberían ser sonoros, Sí, digamos. exacto. Todos deberíamos ser buenas personas y cuando uno ve a una persona con bastón blanco ayudarla a cruzar. Pero bueno, cuanto nos falta tanto en la sociedad, vayamos en las otras cuestiones que también aparte se puede encontrar una persona ciega cuando está sola frente a un semáforo. Bueno, el semáforo sonoro ayudaría muchísimo, digamos. El acceso, el decir, bueno, puedo cruzar, no puedo cruzar, me corresponde, no me corresponde, habilita mucho, digamos, y son cosas sencillas, es una cuestión, o sea, tranquilamente a nivel tecnológico se puede hacer, digamos, no son mayores gastos tampoco para el Estado, ni mucho menos. Es pensar una vez. Sí, o conversando con una persona que trabaja en discapacidad, me decía, todos somos potenciales personas con discapacidad. Nadie está exento de, digamos, tener cualquier circunstancia que de repente te deje con una discapacidad permanente o transitoria, como dijimos, pero todos somos potenciales personas con discapacidad. Entonces, si nos situamos de ese lugar, abrimos nuestra mente en el acceso realmente a la otra persona, a la empatía y esto que buscamos en igualdad, ¿no? Exactamente. Nati, gracias por estos minutos. Gracias a vos, Maxi. Más que nada por charlar esto y que tratar de generar un poquito de conciencia de ver la cabeza de aquellas personas que nos miran y de generar, como decía vos, esa palabra tan singular como es empatía, en definitiva. Exacto. Gracias, Nati, por este minuto. Gracias a vos, Maxi. Con Natalia Armas, diputada provincial del Partido de Vida y Familia, charlando sobre la realidad, sobre lo que pasa hoy, sobre las personas con discapacidad, cómo tratarlas, cómo ayudarlas, cómo colaborar, pero en definitiva cómo tomar conciencia del rol que cumplen dentro de la sociedad, aquí en este caso compartiéndolo en 4000 en la ciudad de Santa Fe. Lo recomiendo.